Aunque la inseguridad para quienes vivimos o quienes visitan el país es una preocupación que va en aumento, en los últimos años se ha extendido a segmentos de la sociedad que nunca lo hubiéramos imaginado. México se ha convertido no solo para el ciudadano de a pie, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, tianguistas, mercados, tiendas de abarrotes, fondas o restaurantes, policías y periodistas, un lastre que la política de abrazos y no balazos tiñe de rojo todo el territorio nacional. El asesinato de los 2 misioneros jesuitas en la tierra tarahumara de Chihuahua abrió la caja de Pandora. Esto es Más Voces. Acompáñanos. No olvides suscribirte al canal y compartir. Ayúdanos a seguir creciendo. De acuerdo al reporte llamado Situación de la Iglesia Católica ante la Violencia en México, elaborado por el Centro Católico Multimedial, nuestro país es peligroso para ejercer el sacerdocio, ni se diga el periodismo. En los últimos 5 sexenios se han cometido al menos 70 atentados en contra de sacerdotes y religiosos. De ellos, el 10% ha sucedido en la actual administración federal. Los médicos y los sacerdotes eran un segmento de la población altamente respetados por la delincuencia organizada, dado el servicio prestado a ellos y a sus familiares. Con más de 124,000 homicidios dolosos en los últimos 4 años, el asesinato de los misioneros Joaquín César Mora y Javier Campos Morales se suma a los miles que han enlutado al mismo número de familias y que solo representan una estadística más para el actual gobierno. El homicidio de quienes consagran su vida a los más necesitados reafirma el sentimiento que la mayoría de los mexicanos tenemos. Y eso es el miedo. Voces como la del sacerdote jesuita Javier Ávila se suma a la exigencia de los ciudadanos que no quieren ser escuchadas en Palacio Nacional. Es grande el dolor que nos dejan estas muertes. Pero no olvidemos que son miles de muertos en nuestro país que siguen manteniendo vivo el dolor y la tristeza en miles de familias, muertos y desaparecidos. Y aprovecho para agradecer de corazón la presencia del grupo de familias que con mucho dolor siguen manteniendo viva la memoria de tantos hechos inhumanos que brincan por todas partes. Los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria porque como bellamente dice Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Sigamos manteniendo viva la memoria en este ambiente de dolor que hace patente la vergonzosa impunidad que arropa todo el país. Los jesuitas no abandonaremos la misión y menos el servicio a la gente. Con la ayuda y el apoyo de nuestros superiores, aquí seguiremos, porque la muerte no va a triunfar sobre la vida. Sabemos perdonar y perdonamos, porque poseemos la alegría y la paz que el Espíritu infunde en nuestros corazones. Hay dolor, pero no angustia ni rabia. Hay huecos, hay vacíos, pero no hay ausencias. Regresaremos a la tierra los cuerpos de nuestros hermanos. Los regresaremos al regazo amoroso del Padre y de nuestra amada Madre María. El hombre muere cuando se le deja de nombrar. ¿Y cuándo vamos a dejar de nombrar a Joaquín y a Javier? Sus nombres seguirán rebotando en el eco de los barrancos y en el susurro del viento que recorre los pinos y las montañas. Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pedimos al señor presidente de la República revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable
no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México? Fueron sus palabras. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. El estado de Guanajuato tampoco es la excepción. Sacerdotes son presionados, amenazados e intimidados para bendecir armas de fuego que serán empleados en actos delincuenciales. Así es, ¿cómo negarse a hacerlo? Así nos lo explica en esa entrevista el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, quien fue Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Subprocurador General de la República y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en nuestro país. ¿Qué está pasando en el país con este clima de inseguridad? Sabemos que mayo fue uno de los meses más violentos en México. Está pasando que los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el estatal y los municipales, no están haciendo su parte en lo que les toca como la primera y fundamental razón de ser de un orden de gobierno, que es garantizar, asegurar el respeto a las libertades, derechos, integridad de los seres humanos. Bueno, pues mira, en orden de relevancia del momento que vivimos en Guanajuato y en el país, diría yo que lo más trascendente, lo más impactante en la situación que vivimos deriva de lo que está a la vista de cualquier observador que con buena voluntad quiera ver en el país. La decisión del presidente López Obrador de no contener a los grupos de delincuencia organizada, estamos hablando narcotraficantes, trata de personas, tráfico de armas, incluso ya ahorita a nivel internacional el tema de migrantes. Esa decisión del presidente de ordenarle a las fuerzas federales, llámese Ejército, Marina o Guardia Nacional, de que no confronten a los grupos armados que ostentosamente se despliegan por todo el país, es la principal, pero no la única, causa de este incremento brutal de violencias y delincuencias que vive el país. Ahora me voy a referir a Guanajuato. En Guanajuato tenemos un problema local adicional o complementario de esta situación. ¿Por qué? Porque a Guanajuato, con sus ayuntamientos, y esta es una parte muy importante, que cada cabildo, cada ayuntamiento se haga cargo de lo que le toca, que es la parte de prevención, que así están definidas en la Constitución las competencias de un municipio, de un ayuntamiento. A un ayuntamiento lo que le toca es prevenir violencias, prevenir delincuencia. Y el problema es que en Guanajuato tampoco hemos sabido hacer la tarea en prevención de violencias y delincuencia, y esto pasa pues por los distintos aspectos de una prevención, la prevención psicosocial, la prevención situacional, etcétera. Y entonces, como eso no se está haciendo, y esa tarea debería de coordinarla la Secretaría de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, para ser puntual, y no la está haciendo. Él pone a su gente ahí para ser director de seguridad en un municipio y en otro, y ya evalúa lo que él quiere evaluar. Pero el tema es que la prevención tiene que significar vinculación con participación ciudadana, con que las personas
tengan capacidad de compartir información. Sí. Doctor, ¿está fallando la estrategia de abrazos no balazos? ¿Será una estrategia u ocurrencia? Mira, el presidente López Obrador, hay que reconocerle que ha pulsado, ha recorrido el país casi 3 veces, municipio por municipio, y algo absorbió, recogió, sobre todo, y eso es visible, resentimientos, complejos, dolores ancestrales, de siglos inclusive. Pero el presidente, con eso que con lo que recorrió, armó una supuesta estrategia que hay que ponerle en blanco y negro. Él esa estrategia la lleva al Senado de la República, como exige la Constitución, para que el Senado de la República se la apruebe o no, lo cual fue hace 2 años y medio, 3. Entre las cosas que el presidente López Obrador planteó, la mayor parte eran ocurrencias, como bien dices, pero había 2 temas que se podían recuperar. Uno era la estrategia que se llamó Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, que era rescatable, que si veías tú las líneas de acción estratégicas y las líneas de acciones tácticas, más el presupuesto que mucho vendió Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad Federal, que iba a acompañar a esa estrategia, parecía razonable. La otra acción que el presidente vendió y que ya traicionó lo que había vendido era que iba a conformar una Guardia Nacional e iba a hacer a un lado a los militares. Era una de las promesas añosas de López Obrador. Iba a desmilitarizar lo que había empezado con Calderón y se había incrementado con Peña Nieto. Bueno, hoy lo que podemos asegurar es que la militarización que prometió López Obrador ya está incrementada mucho más, le ha dado tareas muy críticas López Obrador al ejército y a la marina, desde construir refinerías, hacerse cargo de aduanas, aeropuertos, etcétera. Y por el otro lado, la Guardia Nacional, que cuando se le aprueba en el Congreso de la Unión para conformarla, sí se le puso como condición que iba a ser una guardia civil. Y hoy ya el presidente está pidiendo a gritos, a fuerza, que se le permita que se convierta, o más bien que se reconozca que es como lo que es, o sea, hipócritamente es una guardia militar. Incluso hay instrucciones hoy constatables de que le dicen a todos los integrantes de la Guardia Nacional que si tienen un mando civil, que provenga particularmente de la Policía Federal, la Policía Federal viene desde Ernesto Zedillo, que no le hagan caso, así de esquizofrénico está el tema. Bueno, pues esta es otra aproximación al tema, Hugo. Doctor, pero ¿de qué sirve tener una Guardia Nacional, un ejército que prácticamente ha sido mancillado por el crimen organizado? Ya no les hace caso. Esa es una tragedia para, en primer lugar, a los propios elementos de la Guardia Nacional. Hay múltiples testimonios de que están hartos, dolidos, de que los tengan como espantapájaros recorriendo aquí en Guanajuato las carreteras, los caminos vecinales, en las camionetas de la Guardia Nacional, pero con la instrucción de que no deben repeler ninguna agresión. De hecho, en la revista Proceso de esta semana, del sábado pasado, último sábado de junio, hay el testimonio de un mando de la Guardia Nacional diciendo que les han ordenado que no respondan, no contesten a ninguna agresión de los grupos de delincuencia organizada, que se aguanten, que no hagan nada, que dejen que pase.
Y estos elementos, este testimonio que está en la revista Proceso, que nadie puede hablar de que sea fifí, que venga de alguna malquerencia con López Obrador en el pasado, ahí se evidencia pues que la instrucción que tiene la Guardia Nacional desde el Ejército, y aquí uno de los responsables que seguramente en el futuro van a ser enjuiciados, es el secretario de la Defensa Nacional actual. Según todos los indicadores, no solo del gobierno de Estados Unidos, que ha sido muy evidente, que reconoce que más de la tercera parte del territorio nacional ya está controlado por grupos de cárteles. Aquí en Guanajuato se acaba de publicar esta misma semana en periódicos nacionales que de los 46 municipios que hay en Guanajuato, 40 tienen presencia, disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación, de un lado, el cártel de Sinaloa, apoyando al cártel de Santa Rosa, más los grupos delictivos afines, leales a cada uno de estos grupos. Bueno, pues esa es una tragedia. Y Guanajuato es una vitrina, una ventana donde podemos constatar cómo la decisión de López Obrador de supuestamente mandar abrazos y no balazos, hoy ya tiene a un país postrado ante la delincuencia organizada y nos va a llevar mucho más allá del gobierno de López Obrador desmontar este empoderamiento de criminales que hoy se apropian de patrimonios, de libertades en cada municipio, cuando menos en 40 de los 46 municipios de Guanajuato, por ejemplo. Doctor, son cifras alarmantes las que en su momento usted dio a conocer en su columna, que se le publicada en diferentes medios nacionales de comunicación impresos y de redes sociales, acerca de que, por ejemplo, mayo fue un mes con alto índice de homicidios dolosos, y se habla que son como alrededor de 94 homicidios diarios. Sí, eso fue al 31 de mayo, Hugo. Hoy nos estamos entrevistando el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Ya la estadística siguió subiendo en el promedio diario de ejecuciones, porque después de esa estadística, el 31 de mayo, vino, por ejemplo, algo que va a ser un antes y un después, las ejecuciones de 2 sacerdotes jesuitas en la Tarahumara, con un guía de turistas que había acudido a la parroquia para que lo protegieran porque lo venían persiguiendo, y los jesuitas lo quisieron proteger y acabaron muertos los 3. El Centro Católico Multimedial dio a conocer públicamente amenazas, extorsiones, asesinatos y desapariciones. Entre las víctimas se encuentran un cardenal, un diácono, 3 religiosos, 5 laicos sacristán, una periodista católica y el resto son sacerdotes. Cabe mencionar que en los casi 4 años del actual sexenio se tienen registrados 7 asesinatos y se dice por voz de propios clérigos, la delincuencia se ha extendido al grado de hasta derecho de piso exigen en las fiestas patronales. Por cierto, el Centro Católico Multimedial, en su documental, el cual usted puede encontrar en YouTube y Twitter, establece que existen entidades completas del país, como Guerrero, en las que los ministros de culto católico transitan entre narcotraficantes, y las agresiones perpetradas por el crimen organizado en comunidades como Ciudad Altamirano han impactado negativamente la captación de más vocaciones debido a que la violencia cometida contra religiosos aleja a los jóvenes del seminario. En el estado de Guanajuato, el sacerdote Gumercindo Cortés González, párroco en una comunidad de Dolores Hidalgo, fue encontrado sin vida con signos de violencia. Entre otros casos, nos sumamos a las voces que piden un cambio en la estrategia de seguridad federal, que los estados y municipios rebasados por la delincuencia hagan lo propio. Son millones las voces de mexicanos, señor presidente,
donde manifestamos no más balazos. Lo que los mexicanos exigimos es una estrategia que combata la impunidad, la corrupción y la inseguridad. Dejémonos de culpar el pasado y se afronte lo que hoy millones de mexicanos padecemos, porque el mañana es incierto, no existe. Soy Hugo Adrián Durán y nos vemos en la siguiente emisión de Más Voces. Hasta la próxima.